Iniciamos con la farmacodinámica de la daptomicina. La daptomicina tiene una actividad bactericida potente, rápida y con una concentración dependiente. Esta actividad la ejerce tanto sobre bacterias en fase activa de desarrollo como sobre aquellas que están en fase estacionaria. Además ha demostrado mantener su actividad contra coxáceas gram positivas resistentes a otros antimicrobianos como vancomicina, linezolid, quinopristina, dalfopristina y tigesilclina. Eh, en su sitio de unión en presencia de concentraciones fisiológicas de iones de calcio, mediante el extremo hidrofóbico, las moléculas de daptomicina se insertan en la membrana citoplasmática. Estas se van a polimerizar y disponen en la superficie formando canales iónicos. Estos permiten el transporte pasivo de potasio desde el intracelular al extracelular, así alterando el potencial de membrana. En su espectro de acción, el hecho de tener una actividad bactericida sin destrucción celular diferencia a este fármaco de otros antimicrobianos igual bactericidas y pudiera asociarse a un efecto positivo, ya que modula la respuesta inflamatoria asociada a la liberación de productos bacterianos que ocurre en la lisis y esta que es inducida por otros antimicrobianos. Eh, en su actividad antimicrobiana comprende coxáceas gram positivas de importancia clínica, ya sea Staphylococcus aureus y Enterococcus especies. También incluye cepas resistentes antimicrobianas habituales. También está aprobada para el uso clínico en las infecciones de piel y tejidos blandos. También para bacteriemia complicada y no complicada por Staphylococcus aureus, y esto es en adultos. Estudios en curso sugieren que será una alternativa útil en infecciones como osteomielitis, infecciones asociadas a dispositivos ortopédicos, infecciones asociadas a biopelículas e infecciones en hospederos, inmunosuprimidos y estos en pacientes oncohematológicos. En su mecanismo de acción, recordemos que este fármaco es el primer miembro de una familia de antimicrobianos conocida como lipopéptidos cíclicos y su estructura es una molécula cíclica de 3 aminoácidos y como lo mencioné antes es un compuesto con un centro hidrofílico y un extremo hidrofóbico importante para hacer la lisis en el cuerpo humano. El mecanismo es único y consiste en la unión, esto en presencia de iones de calcio, a las membranas bacterianas de las células, tanto en fase de crecimiento como estacionaria, causando una despolarización. Esto conduce a una rápida inhibición de la síntesis de proteínas, ya sea como de ADN y ARN. El resultado de esto es una muerte de la célula con una lisis celular insignificante. Eh, en su mecanismo de resistencia es muy poco frecuente. Aunque se ha descrito algunas cepas de Staphylococcus aureus resistentes y el mecanismo sugerido se ha relacionado a la acumulación de mutaciones puntuales de genes que codifican productos implicados en distintas funciones del metabolismo bacteriano. Otras alteraciones mencionadas se asocian a alteraciones en la unión de daptomicina a la membrana celular. En caso de que nuestro paciente pediátrico, es decir, entre los 1 y 17 años o adulto, presente una infección complicada de piel y tejidos blandos, o se le complique una bacteriemia, o tenga endocarditis infecciosa del lado derecho causado por Staphylococcus aureus. Estos van a ser los casos en los que vamos a tener que usar la daptomicina. Sin embargo, como todo, pues va a tener sus contraindicaciones. En este caso, va a ser cuando nuestro paciente presente hipersensibilidad ante al principio activo o a los excipientes de este, ¿no? Y bueno, algo que tenemos que tener suma precaución es cuando nuestro paciente presenta insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Asimismo, si nuestro paciente está consumiendo tobram- tobramicina, hay que echarle un ojito aquí, ¿va? Bueno, también les voy a hablar de la farmacocinética relevante. Ahora bien, este se va a administrar por
intravenosa, ya que su absorción por vía oral es casi nula. Asimismo, vamos a ver que te va a tener una semivida, perdón, sérica de 8 a 9 horas. Su volumen de distribución, independiente de la dosis, va a ser de 0,1 litros por kilogramo. Y este antibiótico se va a unir de forma reversible a las proteínas plasmáticas. Ahora bien, es importante mencionar que, eh, bueno, para empezar, su semivida sérica nos va a permitir que este fármaco se administre una dosis al día y que su excreción va a ser principalmente renal. Sin embargo, el 80% de esta se va a recuperar en la orina y una cantidad muy pequeña, que sería aproximadamente el 20%, se va a excretar en las heces. Hablando del embarazo dentro de este medicamento, no es muy sabido qué efectos tiene. No se tiene la información suficiente, entonces se recomienda no usarlo en el embarazo, salvo que sea sumamente necesario y que su beneficio sea mayor al daño que nos puede causar. Asimismo, también se evita utilizar en lactancia. Se me olvidó ponerlo, una disculpa, las interacciones que tiene con otros medicamentos. Y bueno, vamos a ver que realmente la daptomicina no va a afectar la actividad del CYP y tampoco va a tener interacción con medicamentos importantes. Sin embargo, aquí hay que echarle un ojito y esto ya vendría dentro de los efectos adversos, que yo también les voy a mencionar, es que eh, vamos a tener que tener precaución cuando se administre la daptomicina, bueno, cuando se coadministre con un aminoglucósido, ya que nos puede dar riesgos de nefrotoxicidad. Y con las estatinas, vamos a tener que tener muchísimo cuidado porque nos puede generar miopatías. Entonces, dentro de sus efectos adversos principales, va a ser la toxicidad musculoesquelética. Y esto se va a deber a que va a producir elevaciones en la creatina sinasa. Entonces, aquí vamos a tener que, bueno, aquí no es necesario que nos interrumpa el fármaco, sin embargo, si tenemos manifestaciones de miopatía, pues sí, ¿no? Em, por otro lado, nuestro paciente va a poder presentar infecciones fúngicas y del tracto urinario, candidiasis, anemia, ansiedad, insomnio, mareos, cefalea, hipertensión o hipotensión, efectos gastrointestinales, como lo sería dolor gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, vómitos. En algunos casos vamos a tener estreñimiento, en otros casos vamos a tener diarrea, flatulencias, hinchazones y la distensión, ¿no? Y aquí un ojito, lo importante es que podemos también presentar, bueno, aparte de la nefrotoxicidad y la miopatía, también podemos presentar trombocitopenia.